Hay personas que creen que la fortaleza consiste en nunca llorar. Que un verdadero héroe jamás duda, jamás se rompe y jamás siente miedo. Pero la historia de Kakashi Hatake demuestra exactamente lo contrario. La verdadera fuerza no consiste en evitar el dolor, sino en aprender a caminar con él. El hombre que perdió todo, dicen que el tiempo cura todas las heridas. Que tarde o temprano el dolor desaparece. Que las personas superan sus pérdidas y continúan con su vida. Pero, ¿qué sucede cuando la vida no deja de quitarte a quienes más amas? ¿Qué ocurre cuando cada persona que logra darle sentido a tu existencia termina desapareciendo? ¿Qué pasa cuando comienzas a preguntarte si el problema eres tú? Kakashi Hatake conoce esa respuesta mejor que nadie. Muchos lo recuerdan como el ninja copia. Como uno de los shinobi más talentosos que hayan existido. Como el maestro del equipo 7. Como el sexto Hokage. Pero detrás de esa máscara, detrás de esa mirada tranquila, existía un hombre que había aprendido a convivir con un dolor que nunca desapareció. Antes de convertirse en leyenda, fue un niño, un hijo, un amigo, un alumno, un compañero, y poco a poco, la guerra fue arrebatándole cada una de esas cosas. Perdió a su padre cuando apenas era un niño. Perdió a su mejor amigo en plena guerra. Perdió a la persona que ambos juraron proteger. Perdió a su maestro. Perdió generaciones enteras de compañeros. Y aún así, cada mañana volvía a levantarse. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque comprendió algo que muy pocas personas llegan a entender. La vida nunca deja de doler. Pero el dolor no tiene por qué decidir quién eres. Esa es la verdadera filosofía de Kakashi Hatake. Y quizás, también sea la lección que muchos de nosotros necesitamos escuchar. Porque todos perderemos algo. Un sueño, una amistad, un amor, un familiar, una parte de quienes alguna vez fuimos. La pregunta nunca será si sufriremos. La verdadera pregunta es, ¿quién decidiremos ser después del sufrimiento? Hoy descubriremos por qué el hombre que parecía no sentir nada fue, en realidad, quien más nos enseñó sobre cómo seguir viviendo. La infancia de un genio marcado por la tragedia mucho antes de convertirse en uno de los ninjas más respetados de la historia. Kakashi era simplemente un niño que admiraba profundamente a su padre. Sakumo Hatake era conocido en todo el mundo shinobi como el colmillo blanco de Konoha. Su fama era comparable incluso a la de los legendarios Sannin. Era un héroe, un hombre admirado, un padre ejemplar. Para Kakashi, era todo, pero un solo día, cambió el rumbo de sus vidas. Durante una misión extremadamente importante, Sakumo tomó una decisión impensable para el mundo ninja. Abandonó la misión, no porque fuera débil, no porque tuviera miedo, sino porque decidió salvar la vida de sus compañeros. En cualquier otro mundo, eso habría sido considerado un acto heroico. Pero en el mundo shinobi, fue tratado como un fracaso. La misión perdida provocó consecuencias enormes para la aldea. Los mismos compañeros que había salvado comenzaron a despreciarlo. Los ciudadanos dejaron de verlo como un héroe. Su nombre fue mancillado, su honor destruido, y poco a poco, el hombre más fuerte de Konoha quedó completamente solo. Hasta que un día, no pudo soportarlo más. Sakumo Hatake decidió quitarse la vida. Kakashi era apenas un niño. Y en un solo instante perdió a su padre. Y también perdió su manera inocente de entender el mundo. Ese momento definió toda su infancia. Desde entonces llegó a una conclusión. Mi padre murió porque rompió las reglas. Entonces, yo jamás volveré a romperlas. Las reglas se convirtieron en su refugio. En una armadura. Si seguía cada norma al pie de la letra, nunca volvería a sufrir, nunca volvería a equivocarse, nunca volvería a perder a alguien. Pero hay una diferencia enorme entre protegerte y dejar de sentir. Kakashi empezó a esconder sus emociones. Dejó de llorar, dejó de confiar, dejó de mostrar debilidad. Se convirtió en un prodigio. Graduándose de la academia antes que cualquier otro. Ascendiendo rápidamente entre los rangos ninja. Todos admiraban su talento, pero nadie veía lo que realmente estaba ocurriendo. Mientras más fuerte se hacía, más solo se encontraba, porque las personas no solo necesitan disciplina para vivir, también necesitan vínculos, y Kakashi comenzaba a olvidar lo que significaba eso. La muerte de Obito y la primera gran lección. Entonces apareció alguien completamente diferente. Obito Uchiha. Si Kakashi representaba las reglas, Obito representaba el corazón. Mientras Kakashi hablaba de misiones, Obito hablaba de personas. Mientras Kakashi admiraba la perfección, Obito admiraba la bondad. Entre ambos existía una rivalidad constante, pero también una amistad que ninguno de los dos entendía todavía. Todo cambió durante la misión del puente Kanabi. Cuando Rin fue secuestrada, Kakashi tomó la decisión lógica: continuar la misión, exactamente igual que las reglas ordenaban. Pero Obito se negó, y entonces pronunció unas palabras que cambiarían la vida de Kakashi para siempre. En el mundo ninja,
quienes rompen las reglas son escoria, pero quienes abandonan a sus amigos son peores que la escoria. Aquella frase destruyó todas las certezas que Kakashi había construido desde la muerte de su padre. Por primera vez comprendió que quizás Akumo nunca estuvo equivocado. Quizá el verdadero error era un sistema que obligaba a elegir entre cumplir una misión o salvar una vida. Kakashi decidió regresar, y luchó junto a Obito para rescatar a Rin. Pero el destino tenía otros planes. En medio del combate, una enorme roca cayó sobre Obito. Sin posibilidad de escapar, sin tiempo para despedirse, solo tuvo unos instantes para mirar a su amigo, y regalarle el Sharingan que tanto había deseado obtener por mérito propio. No le entregó solo un ojo, le entregó una nueva manera de ver el mundo. Obito murió creyendo en Kakashi, y esa confianza se convirtió en una responsabilidad imposible de ignorar. Desde ese momento, Kakashi comprendió que seguir reglas era importante, pero proteger a quienes amas siempre tendría un valor mucho mayor. Fue la primera vez que entendió que la verdadera fortaleza no nace de la perfección. Nace de las personas por las que decides luchar. La pérdida de Rin y el nacimiento de la culpa, pero la vida aún no había terminado de ponerlo a prueba. Porque hay dolores que llegan de forma inesperada, y hay otros que te persiguen para siempre. Después de la aparente muerte de Obito, Kakashi hizo una promesa silenciosa. Protegería a Rin. Por ambos, sería la forma de honrar a su mejor amigo. Sin embargo, el destino volvió a arrebatarle aquello que más quería. Rin había sido convertida en el recipiente de un arma destinada a destruir Konoha. Ella entendía que, si regresaba a la aldea, miles de inocentes morirían. Por eso tomó una decisión imposible. Mientras Kakashi combatía, Rin se lanzó deliberadamente hacia su Chidori. No fue un accidente, no fue un error, fue un sacrificio. Pero para Kakashi, eso no hizo ninguna diferencia. Lo único que vio fue su propia mano atravesando el corazón de la persona que había prometido proteger. En un solo instante, perdió a Rin, rompió la promesa hecha a Obito, y destruyó la imagen que tenía de sí mismo. Desde aquel día dejó de preguntarse si era un buen ninja. Comenzó a preguntarse si realmente merecía seguir viviendo. Muchos creen que el peor enemigo es el odio. Pero hay algo aún más peligroso. La culpa. Porque el odio puede dirigirse hacia otros. Pero la culpa siempre apunta hacia uno mismo. Y cuando una persona vive convencida de que todo lo malo ocurre por su culpa, cada nuevo día se convierte en una batalla silenciosa. Kakashi siguió respirando, siguió luchando, siguió cumpliendo misiones, pero una parte de él quedó atrapada para siempre en aquel campo de batalla. Sin saberlo, la lección más importante de su vida aún estaba por llegar, porque incluso cuando creemos haber perdido todo, siempre existe la posibilidad de encontrar un nuevo propósito. Y sería precisamente ese propósito el que transformaría al hombre consumido por la culpa en el maestro que cambiaría el destino de toda una generación. Hay una mentira que todos hemos escuchado alguna vez, que las personas fuertes siempre encuentran la manera de levantarse. Pero nadie habla de lo que ocurre antes de levantarse. Nadie habla de esos días en los que simplemente ya no quieres sentir. Después de perder a Obito, después de ver morir a Rin con su propia mano, Kakashi dejó de vivir, seguía respirando, seguía cumpliendo misiones, seguía derrotando enemigos, pero, por dentro, ya no quedaba nadie. Hay una enorme diferencia entre existir y vivir, y Kakashi llevaba años limitándose a existir. Fue entonces cuando el cuarto Hokage tomó una decisión que, en apariencia, parecía correcta. Lo integró a las fuerzas especiales Anbu, la élite de la aldea, los ninjas encargados de las misiones más oscuras, las más silenciosas, las que nadie debía conocer. Muchos pensarían que ese ascenso era un reconocimiento a su talento, pero, en realidad, solo profundizó sus heridas, porque cuando una persona intenta escapar de su dolor, el trabajo puede convertirse en la mejor distracción. Kakashi comenzó a llenar el vacío con misiones, una tras otra, sin descanso, sin detenerse, sin pensar, porque pensar significaba recordar, y recordar era volver a perder a Rin una y otra vez. ¿Cuántas personas hacen exactamente lo mismo en la vida real? Nos refugiamos en el trabajo, en el dinero, en las redes sociales, en el gimnasio, en cualquier cosa que nos impida quedarnos a solas con nuestros pensamientos. Creemos que estamos avanzando, pero muchas veces, solo estamos huyendo, y el dolor siempre corre más rápido que nosotros. Durante esos años, Kakashi se convirtió en un arma perfecta. Frío, preciso, implacable, pero cada misión lo alejaba un poco más del niño que alguna vez soñó con proteger a quienes amaba. Hasta que la tragedia volvió a golpear. Su maestro, Minato Namikaze, el hombre que había intentado salvarlo, el hombre que creyó en él cuando él mismo había dejado de hacerlo. Murió protegiendo la aldea, y junto a él, también murió Kushina Uzumaki,
otra familia, otro hogar, otra despedida. Era como si el destino insistiera en hacerle la misma pregunta. ¿Cuántas pérdidas puede soportar una persona antes de rendirse? Y, por un momento, parecía que Kakashi estaba muy cerca de hacerlo. El legado del cuarto Hokage y el equipo 7, pero la vida tiene una curiosa manera de devolvernos la esperanza. No siempre como la esperamos. Y casi nunca cuando la buscamos. A veces, llega disfrazada de responsabilidad. Años después de la muerte de Minato, Kakashi recibió una nueva misión. Convertirse en maestro. No de cualquier equipo, sino del equipo 7, un grupo formado por 3 niños completamente diferentes. Naruto Uzumaki, un niño rechazado por todos, pero incapaz de dejar de sonreír. Sasuke Uchiha, un joven consumido por el deseo de venganza, exactamente como alguna vez lo estuvo él. Y Sakura Haruno, una chica que todavía debía descubrir la fuerza que llevaba dentro. Al principio, Kakashi intentó mantener la misma distancia emocional de siempre. No quería volver a sufrir. No quería volver a perder a nadie. Pero hay personas que derriban los muros sin siquiera intentarlo. Naruto fue una de ellas. Porque le recordaba constantemente algo que él había olvidado. Que incluso después de perderlo todo, todavía puedes encontrar razones para sonreír. Y Sasuke era el reflejo de su propio pasado. Veía en él al niño que había convertido el dolor en aislamiento. Al joven que creía que cargar el sufrimiento solo era una muestra de fortaleza. Por eso nunca dejó de intentar salvarlo. Incluso cuando todos los demás comenzaron a verlo como un enemigo. Porque Kakashi entendía algo que pocos comprendían. No estaba luchando únicamente por salvar a Sasuke. También estaba intentando salvar al niño que él mismo fue. Y mientras enseñaba a sus alumnos, descubrió una verdad inesperada. A veces creemos que nosotros somos quienes enseñamos. Pero son nuestros alumnos, nuestros hijos, nuestros amigos, quienes terminan enseñándonos a vivir otra vez. El equipo 7 no solo encontró un maestro. Kakashi encontró una nueva familia. No reemplazaron a Obito, no reemplazaron a Ri, no reemplazaron a Minato. Nadie puede reemplazar a quienes hemos perdido. Pero sí pueden ayudarnos a volver a abrir el corazón. Y eso es completamente diferente. La verdadera filosofía de Kakashi. Seguir adelante después de perderlo todo. Existe una frase muy conocida que dice: el tiempo lo cura todo. Pero Kakashi demuestra que eso no siempre es cierto. El tiempo no cura, el tiempo solamente pasa. Lo que realmente sana, es lo que decidimos hacer mientras el tiempo avanza. Kakashi nunca dejó de extrañar a su padre. Nunca olvidó a Obito. Nunca dejó de pensar en Rin. Nunca dejó de lamentar la muerte de Minato. Las cicatrices siguieron ahí, toda su vida, y precisamente por eso, su historia resulta tan poderosa. Porque no necesitó olvidar para seguir adelante. Aprendió a caminar con sus heridas. Cada pérdida le dejó una enseñanza. De Sakumo aprendió que una vida vale más que cualquier reconocimiento. De Obito, que abandonar a un amigo es la peor derrota. De Rin, que el amor también puede significar sacrificio. De Minato, que un verdadero líder inspira incluso después de su muerte. Y de Naruto, aprendió que la esperanza puede renacer incluso en las personas más rotas. Esa es la diferencia entre cargar un peso y permitir que ese peso te destruya. Las heridas forman parte de nuestra historia, pero no tienen por qué escribir nuestro futuro. Hay personas que, después de una tragedia, cierran su corazón para siempre. Kakashi eligió algo mucho más difícil. Volver a confiar, volver a enseñar, volver a querer, porque comprendió que honrar a quienes perdimos no significa vivir atrapados en el pasado. Significa convertirnos en la clase de persona que ellos habrían querido ver. Eso fue exactamente lo que hizo. Cada vez que protegía a Naruto, estaba honrando a Minato. Cada vez que salvaba a Sasuke, honraba la última voluntad de Obito. Cada vez que sonreía a pesar del dolor, honraba a todos aquellos que ya no podían hacerlo. Y quizá, esa sea la forma más hermosa de vencer a la muerte. No olvidando a quienes se fueron, sino permitiendo que sigan viviendo, a través de nuestras acciones. El hombre que nunca dejó de levantarse. Todos conocemos a alguien como Kakashi. Tal vez, esa persona eres tú, alguien que perdió un sueño, un amigo, una relación, un familiar, una parte de sí mismo. Y desde entonces, ha seguido adelante con una sonrisa que casi nadie entiende. La vida no siempre nos rompe de un solo golpe. A veces lo hace poco a poco, con pequeñas despedidas, con promesas incumplidas, con personas que jamás regresan. Y llega un momento en el que creemos que ya no queda nada de nosotros. Pero Kakashi nos demuestra que incluso cuando sientes que lo has perdido todo, todavía puedes elegir quién quieres ser. No somos nuestras tragedias, no somos nuestros errores, no somos las personas que se fueron. Somos las decisiones que tomamos después de haberlas perdido.
Quizá nunca dejemos de extrañar. Quizá algunas heridas nunca desaparezcan. Y está bien, porque las cicatrices no son una señal de debilidad. Son la prueba de que seguimos aquí. De que sobrevivimos. De que, a pesar de todo, decidimos continuar. Tal vez esa sea la mayor enseñanza de Kakashi Hatake. La vida no consiste en encontrar un camino sin dolor. Consiste en encontrar un motivo para seguir caminando, incluso cuando el dolor nos acompaña. Y cuando llegue ese momento en el que sientas que ya no puedes más. Recuerda las palabras que cambiaron la vida de un niño llamado Kakashi. En el mundo ninja, quienes rompen las reglas son considerados escoria, pero quienes abandonan a sus amigos son peores que la escoria. Pero existe una interpretación aún más profunda. Nunca abandones a las personas que amas. Y, sobre todo, nunca te abandones a ti mismo. Porque mientras sigas dando un paso más, mientras sigas levantándote una vez más, mientras aún exista una razón, por pequeña que sea, para mirar hacia adelante, entonces no habrás perdido. Habrás hecho lo mismo que Kakashi hizo durante toda su vida. Seguir adelante. No siempre podemos elegir las pérdidas que marcarán nuestra vida, pero siempre podemos elegir el significado que tendrán en nuestro corazón. Esa es la verdadera fortaleza. Esa es la filosofía de Kakashi Hatake. Y así termina la historia de Kakashi Hatake, un hombre que perdió a su padre, a sus amigos, a su maestro, y aún así encontró la fuerza para seguir creyendo en las personas. Quizá esa sea la lección más importante que nos dejó. La vida no siempre será justa. Habrá momentos en los que sentirás que has perdido demasiado, en los que el dolor parecerá más fuerte que tus ganas de continuar. Pero mientras sigas dando un paso más, mientras decidas levantarte una vez más, todavía habrá esperanza. Porque el verdadero coraje no consiste en no caer. Consiste en levantarse una y otra vez, incluso cuando nadie está mirando. Si este vídeo logró tocar tu corazón, hacerte reflexionar o darte un poco de fuerza para enfrentar lo que estás viviendo, entonces quiero pedirte un pequeño favor. Déjame un "sigo adelante" en los comentarios. Me encantará leer tu historia y saber que este mensaje llegó hasta ti. También te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos explorando las filosofías, enseñanzas y lecciones de vida que nos han dejado los personajes más memorables del anime. Y si conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil, o simplemente necesite escuchar estas palabras, comparte este vídeo con esa persona. Nunca sabemos cuándo una historia puede convertirse en la luz que alguien necesitaba para seguir adelante. Recuerda, las cicatrices no son una señal de que la vida te derrotó. Son la prueba de que sobreviviste. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, nunca dejes que el dolor decida quién eres. Sigue adelante.